Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo, pa. Bueno, ahí está. La policía que avanza, la infantería que avanza. Y ahora sí que prácticamente ha sido despejada en su totalidad entonces la autopista 25 de Mayo al oeste, y en algunos minutos entonces van a habilitar el tránsito. Ahí está Beliboni, a ver. ¡Beliboni! 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 A ver, Beliboni pide calma, les pide que vayan para atrás, perdón, oficial, perdón. A ver acá. Ahí está Beliboni. Claro, ahora tenemos un cordón policial que nos impide. A ver si le puedo pedir a la policía. Oficial, ¿podemos pedir? ¿Podemos? Bueno, a ver, voy a hablar con el jefe del operativo a ver si nos autoriza. Bueno, allí está Eduardo Beliboni, sería importante tener la palabra de él de un momento a otro. Le pido al jefe. Pero le pido a tu jefe, ¿puede ser? Sí, estoy escuchando, sí. Bueno, seguimos. Está Beliboni entonces allí, que evidentemente la negociación no llegó a buen puerto y la policía decidió desalojar, Cata. Sí. Ahí avanza otra vez, ahí avanza otra vez la infantería. Ahí avanza la infantería. Esto todavía no terminó, a pesar de que bajó gran cantidad de gente. Todavía estamos, la policía avanza. No, me parece que van a ir hasta la 9 de julio prácticamente, porque tienen que desalojar la subida de la autopista también. Bueno, están en eso, a ver. Ahí hay algún petardo. Vamos a ir siguiendo el recorrido, chicos, en el piso. Sí, ahora sí hay gases, Bueno, vamos a ir siguiendo el recorrido que hace la policía. Aquí, bueno, quedamos de este lado. Vení. No. Bueno, a ver si ahora desarma la formación y vamos a pasar con la policía. A ver. Ahora sí, ahora sí. ¡Uy! Ahora sí. Perdón, chicos, tengo que salir del aire. ¿Qué hay? El conflicto. Fíjate, manifestantes queriendo cortar la avenida 25 de Mayo. Esa es la bajada. Volvemos al móvil, dale. Marcelo, te escuchamos. Ahí estamos, Ramón. Perdón, Maxi, no sé. No hay problema. Vamos. No veo nada, Tranqui. Bueno, les voy relatando lo que escucho porque hemos recibido un gas lacrimógeno exactamente en el medio de la cara. A ver, ¿es tuyo este? Bueno, no pasa nada, son los gajes del oficio. Acá estamos, bajando. Lo que están viendo ustedes es que la policía está yendo con los piqueteros hacia la 9 de julio. Van a desalojar todo esto que es la subida. Esta habitualmente es la subida para ir por 25 de Mayo hacia el oeste. Bueno, lo que está haciendo la policía acá es ir para atrás. Van para atrás, pasito a pasito van para atrás y van a establecer seguramente un control allí en la subida de la 9 de julio para evitar que esto vuelva a ocurrir. Recordemos cómo comienza esto. En protesta, porque nadie los recibía. Después de varias horas de piquete, decide una parte, con Beliboni a la cabeza, venir a cortar la autopista. Y esto termina de esta manera, con la infantería avanzando y llevando a los manifestantes o a los piqueteros hacia la 9 de julio, el lugar donde estaban acampando entre Independencia y Avenida de Mayo. Eran unas 8 cuadras, parece que eso no alcanzaba. Y tuvieron también que cortar la autopista 25 de Mayo. Bueno, aquí vamos siguiendo el paso a paso de la policía que va avanzando con los piqueteros hacia el final, hacia la bajada de la autopista. Ramón. Marcelo, perfecto. Claudio también en la cámara. Impecable el móvil, sobre todo los testimonios, entendiendo lo que puede pasar en estos momentos de tensión. La policía, como bien relatabas, para que la gente del otro lado entienda la imagen. Esa es la subida a la 25 de Mayo y en el fondo está la avenida 9 de Julio. Claro, los piqueteros decían, ¿dónde está el ministro de Desarrollo Social? La gente de Zabaleta lo que dice es, tuvo actividades toda la semana. Es cierto que hay muchos funcionarios que dejan de ir al edificio
Porque si están los piqueteros acampando es imposible trabajar. Por ende empiezan a trabajar en otras oficinas. Hasta eso llegamos hoy en la República Argentina. Los piqueteros llegaron temprano, con Polo Obrero, con Libres del Sur, distintas organizaciones de izquierda, a exigir la presencia del ministro. El ministro no lo recibió, entonces tomaron cartas en el asunto. Recordemos que esto venía ya hace varios días con el acampe. Es cierto que esta mañana nosotros aquí en vivo en A24 veíamos cómo se fueron sumando más organizaciones. La cosa se empezó a complicar aún más, se cortó la 9 de julio, se mantuvo el Metrobús liberado, que es el sistema de colectivos por la 9 de julio, pero un caos total. Y en un momento dado, con Eduardo Beliboni y el Polo Obrero a la cabeza, dijeron, si no nos atienden vamos a cortar también la 25 de mayo. Dicho y hecho, fueron hasta la 25 de mayo, cortaron, ahí apareció la policía y como no hubo negociación, como no hubo una solución en realidad, fíjate, esta imagen es clara. Ahí está, la policía avanzando y los piqueteros retrocediendo por una subida en el medio de la autopista más importante del país. Retrocediendo de a poquito, bajando. Y la policía que intenta que por lo menos esto no termine. Sí, estamos bien, estamos bien. Gracias, Meli, estamos bien. Marcelo, perfecto ahí el trabajo. Los gases lacrimógenos. Bueno, gracias, Ramón. Ahora estamos bajando con la policía para ver. Mirá, allí se va la policía a contramano, mirá, por la 25 de mayo, claro, porque vinieron de atrás. Vino de atrás una parte de la infantería, de adelante otra, y hicieron como un embudo y los desalojaron aquí donde estamos nosotros, aquí por este lugar que es la subida habitualmente, pero bajaron por aquí y es donde están bajando en estos momentos la infantería con los piqueteros rumbo a la 9 de julio. Bien, la imagen es contundente, mirá lo que es. Eso es hoy, el conflicto social, con los números de pobreza, indigencia, tema paritario, planes sociales. Está muy caliente la calle, muy caliente la calle. En los trabajadores formales, en los piqueteros, en las organizaciones, en las agrupaciones, en los comedores. Y este es un resultado. Infantería y piqueteros cara a cara y con la policía haciendo que los piqueteros retrocedan, lento, pero por lo menos que no termine con una imagen de represión que después se salga todo el cauce. Así avanza la infantería. Estamos en vivo en A24 con Marcelo Padovani en el lugar de los hechos. Sí, bueno, llegamos prácticamente, Ramón, hasta la mitad, hasta la mitad. Ahí está. Sí. Bueno, seguimos bajando aquí por lo que era la subida, lo que es la subida a la autopista 25 de mayo. En este caso vamos a contramano detrás de la infantería que está corriendo al grupo de piqueteros de Beliboni que había tomado la autopista 25 de mayo. Esto duró aproximadamente 40 minutos cortada, una hora cortada la autopista, que entre paréntesis le digo que en algunos minutos ya se va a poder circular rumbo al oeste por la autopista 25 de mayo. Esto todavía no está ocurriendo porque tienen que hacer alguna tarea de limpieza la gente del gobierno de la ciudad. Pero aquí está el desalojo entonces concretado. Prácticamente faltan algunos metros nomás para llegar hasta Humberto Primo, que es la calle donde se inicia esta subida a la autopista 25 de mayo, que ahora hace las veces de bajada peatonal. Ahora hace las veces de bajada peatonal. Perfectamente explicado. Y las organizaciones sociales que evidentemente ya dieron el mensaje, se mostraron y ahora aceptan ir para atrás. Porque muchas veces pasa que la policía va y la cosa no cambia. A ver, venimos de un acampe en la 9 de julio. Digo, la organización se corre cuando considera que ya está, que no hay que tensar más, por lo menos por ahora. Después estará la respuesta del gobierno nacional con qué se puede y qué no se puede hacer. Hay todo un conjunto de situaciones que se van dando. La cuestión de fondo es otra vez la inflación, es la economía, y después distintos sectores que van tensionando la situación. Al punto tal que hoy tenés piqueteros cortando la 9 de julio, trabajadores formales con el gremio de los neumáticos en una reunión clave para destrabar un conflicto, paritarias a la baja, distintos gremios que ya están avisando que va a haber reapertura. La situación social
en absoluta emergencia, creció el número de indigentes ayer. Número oficial del Estado argentino, crece la indigencia, bajó levemente la pobreza, pero la cuestión de fondo es la inflación. Con estos números no hay ni plan social, ni paritaria, ni salario de ningún trabajador, nos incluimos acá los periodistas, que aguante a este número de inflación. 7% mensual es inaguantable, es insostenible, y eso es lo que se traduce después en el conflicto social. Bien, estamos aquí en el programa de Maxi Montenegro. Maxi mañana va a estar con todos ustedes hasta las 3 de la tarde igualmente. Tenemos la agenda informativa y la continuidad junto a Pablo Winocur y a Candelaria de la Sota. Wino, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda? Preocupado mirando estas escenas. Me imagino. Me parece que es apenas una postal de las muchas postales que se están viendo en toda la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Estamos hablando de corte en las autopistas, corte el 9 de julio, las negociaciones paritarias, los neumáticos, la escasez, que no tiene que ver solamente con la falta de acuerdo en las negociaciones salariales. La escasez viene de antes, por eso estamos en esta situación. Y un gobierno que aparece como un poco ausente. Bueno, ahora en unos minutos te quiero preguntar por eso, por el costado político de todo lo que estamos viendo. Digo, ¿no se previó un sinfín de conflictos que se están dando hoy, que es lo político? Y después está lo económico, son los números, son lo que representa hoy lamentablemente la Argentina, Cande. Exactamente, porque mira, Ramón, lo que preocupa es que el frente político, como bien decía Pablo, aparece bastante errático. Pero además aparece ahora una discusión dentro del Frente de Todos sobre las decisiones económicas que están tomando en el ministerio que hoy comanda Sergio Massa, porque después de que tuvimos los datos tan tremendos de ayer, es cierto, la pobreza bajó un poquito en los primeros meses de este año comparado con el último semestre del año pasado, pero la indigencia creció. Eso generó todo un debate dentro del Frente de Todos que se hizo público, ¿no? Sí. En un ratito vamos a contar los tuits de Cristina Fernández de Kirchner pidiendo más firmeza y mejor estrategia para contener los precios de los alimentos. En el gobierno preocupa mucho y quieren saber, quieren definir y hacer público cómo van a tratar de frenar los precios de los alimentos, que obviamente, y tiene razón la vicepresidenta en su apreciación, y en esto creo que coincide cualquier economista que entienda de esto, afecta a los sectores más vulnerables. El crecimiento del precio de los alimentos, que es lo más preocupante, fíjate que hay una consultora como la de Marina Dalpolleto, EcoGo, que está midiendo que en estas 3 semanas de septiembre que ya tienen medidas, sí, la inflación está en torno al 6,5, la general, pero el dato de alimentos es muy preocupante porque da 7,2% de aumento. O sea, les da de nuevo alimentos por encima del índice general de inflación. Y entonces, ¿qué preocupa? Que lógicamente es lo que está arrastrando el índice general y es lo que afecta el bolsillo de los que menos tienen, que gastan todo lo que les ingresa en materia de alimentos. Por eso es que cuando marcamos que los salarios es imposible que se sostengan el tiempo con este nivel de inflación, y después quizás alguien que está fuera de este país te dice, bueno, pero ¿por qué este conflicto? Cuando vos ves el panorama y después puede haber algún chiquitaje, alguna negociación, algún sector que quiera aprovechar la situación para quedarse con alguna caja y demás. Ahora, a nivel general, con este número de inflación, con este número de los precios de los alimentos, el conflicto es inevitable. Y es inevitable para organizaciones sociales, es inevitable para el trabajador formal. Hoy no hay un trabajador formal que le gane a la inflación más allá de lo que diga el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. ¿Sabés cuál es el gran problema acá? Sí. La indigencia creció, era 8,2, pasó a 8,8. Sí, ¿Sí? Es mucho. Ese era el problema. La pobreza bajó, estaba en 36,5, estaba en 37,3, bajó a 36,5. Ahora, todos estos números que estamos viendo, que se anunciaron ayer, son los números de Disney. Ese es el problema. Son los números de Disney, porque lo que están midiendo es el mejor momento económico del gobierno de Alberto Fernández. Este 36,5 de pobreza es el mejor momento económico de Alberto Fernández. Este 8,2% de indigencia es el mejor momento económico de Alberto Fernández. Lo que viene ahora va a ser lo terrible, porque lo que viene a partir de ahora es la medición de la crisis post salida de Guzmán. Bueno, me parece que ahí está la cuestión también. Esa posalida, eso es lo que estamos viendo ahora, lo que está haciendo el Ministerio de Economía, lo que dijo ayer la vicepresidenta. Ahora en minutos te lo vamos a explicar para que lo entiendas. Volvamos a la calle. Marcelo Padovani. A ver, Marce, la avenida 9 de Julio
sigue cortada. La subida de 25 de mayo, ¿cómo está? ¿Cuál es el estado de situación ahora? Ya prácticamente desalojaron la subida, la policía ya desalojó la subida, esto va a llevar algunos minutos, pero en la próxima hora se va a habilitar seguramente la autopista 25 de mayo, al menos esta subida. La autopista 25 de mayo, propiamente dicha, ya está habilitada el tránsito. Le pido a Claudito a ver si me puede mostrar. Mirá, Ramón, ya está habilitado el tránsito allí por la autopista 25 de mayo que estaba cortada, y ahora lo que queda es que la policía baje de esta subida y pueda habilitarse también este sector para poder tomar la 25 de mayo. Marcelo, vos estuviste ahí cuando la tensión era total. En ese momento, ¿hubo una negociación, hubo un acuerdo para bajar? ¿Qué viste? Aparentemente, Eduardo Beliboni estaba negociando con algún jefe policial que era lo que podía pasar. Acá se va la infantería, así que vamos a bajar, vamos a ver si lo podemos ubicar a Beliboni, que ya debe estar a un par de cuadras. Pero para que nos cuente él de primera mano qué fue lo que pasó. Lo que teníamos entendido es que había una negociación en marcha, pero también estaba al mismo tiempo ya la orden judicial de desalojo, y a partir de eso entonces la policía, la infantería en este caso, que decide por orden judicial actuar y desalojar la autopista 25 de mayo, ese piquete, y también esta bajada peatonal, pero subida automovilística a la autopista. Marcelo. Mirá, estamos llegando ahora. Sí. No, si te parece, movámonos con la cámara, vamos a unas cuadras de allí, vamos al otro punto en la ciudad, al otro móvil donde está la Campe. Esa imagen que está viendo en A24, Diego de Nicolás, está en ese punto. Diego. Bueno, Ramón, estamos trabajando en Moreno y la avenida 9 de Julio. Fíjate que hasta hace un ratito estaban aquí los trabajadores del Garrahan, trabajadores de la salud, que habían venido a manifestar al ministerio. Ellos ya se fueron, pero sí quedó todo el resto de la Campe, que desde hace prácticamente 48 horas se encuentra en este sitio. Observamos las banderas del Polo Obrero y demás. Claro, ese grupo que ustedes recién veían ahí ya bajando de la autopista, había salido desde aquí, había comenzado a caminar, y un poco como factor sorpresa decidieron subir allí. Ahora tratarán de regresar acá, mientras que el Metrobús sigue funcionando, mientras que los carriles centrales de la 9 de Julio siguen cortados. Volverán acá porque tienen previsto a las 6 de la tarde realizar una nueva asamblea. Es probable que se decida levantar el acampe, quizás hasta la semana que viene, pero también puede haber una opción en contrario. De todos modos, la idea de ellos es tratar de visibilizar el reclamo y que desde el Ministerio de Salud o del Ministerio de Desarrollo alguien los atienda. Diálogos que hasta ahora, dicen los líderes de las agrupaciones piqueteras, están absolutamente cortados ese diálogo. Claro, perfecto, Diego. O sea, tenemos que entender esto. La principal avenida del país, central, es troncal, te diría, más que central, está cortada, hay una Campe. Pasa el Metrobús para que puedan pasar los colectivos y es todo. Después tenés todas las organizaciones de izquierda, que ahora lo vamos a hablar con Candelaria también, porque veníamos preguntándonos, previo al inicio del programa, distintos conflictos que la izquierda va tomando la calle. Entonces tenés Desarrollo Social, la 9 de Julio, que van a tener una asamblea recién a las 6, por ende ya tenés mínimo 48 horas de este conflicto. Ahora vamos a meternos con el tema neumáticos, porque ahí el gremio claramente no es peronista, es de la izquierda, tiene un reclamo gremial que después vino en reclamo mucho más político, inclusive hasta llegó al Congreso, y otras situaciones de tensión que el gobierno evidentemente no está previendo, no está entendiendo y no le encuentra la vuelta. Insisto con la cuestión de fondo que es la inflación, Cande. Exactamente. Bueno, fíjate que ya son varias las voces dentro del gobierno que están hablando de esto que impulsó primero Cristina Fernández de Kirchner, que tenía que ver con controlar los precios de los alimentos. Porque después de que la vicepresidenta lanzó esos tweets ayer a las 7:15 de la tarde, que fue justo después de que Sergio Massa había estado con Gabriel Rubinstein y todo el equipo presentando el presupuesto en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Después de eso, Cristina Kirchner sale diciendo el Ministerio de Economía viene trabajando muy bien en muchos frentes, pero tiene que trabajar sobre estrategias más puntuales y específicas, y le apunta ¿a qué? A las empresas que dice que están ganando mucho dinero. También... Porque el debate se traslada, en vez de ser
es solamente los reclamos al gobierno que maneja la economía es, bueno, pero hay empresas que están ganando de más. Sí. Hay empresas que están ganando más, tenemos que ir por ellas. Eso se está planteando hace ya varios meses que Hace vienen bastante. insistiendo. Y ese Ahora, discurso empieza a calar hondo, sale Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, a decir lo mismo, sale la vicepresidenta, un poco encontremos ese enemigo común y apuntémonos los cañones. 2020 es cuando Cristina Kirchner, diciembre de 2020, cuando dijo, en La Plata, búsquense otro trabajo, los funcionarios que no quieran pelearse. Ahí empezó con el discurso de que la puja distributiva iba a terminar generando que empresas ganen demasiado y que los trabajadores se queden sin nada. Sí, pero también hay un punto ayer. Cuando la vicepresidenta plantea esto, recordemos que es digamos, no son tres gobiernos distintos. ¿No? Queda esa sensación de, bueno, Cristina planteó, está bien, Cristina es vicepresidenta de este gobierno desde el 2019. Armó la fórmula, tenemos hoy un presidente de la nación, es cierto, dibujado, en un plano secundario, perfecto. Sigue siendo el presidente. Tenemos a la misma vicepresidenta, con justa razón dirás del otro lado, hace menos de un mes hubo un intento de magnicidio, se está defendiendo judicialmente, perfecto. Y tenemos un ministro de Economía que era titular de la Cámara de Diputados de este gobierno desde que asumieron, que eligió entrar a esta alianza electoral. Claramente. Y no es un recién llegado. Porque no le da la sensación que es una figurita repetida. Hoy escuchaba dirigente gremial que estuvo con Pablo Moyano, con Alberto Fernández. Sí. Que decía, nosotros le dijimos al presidente que ningún problema, estamos acá para organizar a los gremios y salir a controlar las góndolas. ¿Funcionó? Digo, ¿no es mucho más grande el problema que plantear y que descansar en una situación de las góndolas son el problema? Bueno, lo que dicen en el equipo de Sergio Massa es que ellos lo que quieren es tratar de seguir ordenando la macroeconomía, porque es lo único que garantiza que en algún momento la inflación va a empezar a bajar, por eso proyectan una inflación del 60% para el año que viene, lo cual es mucho más sincero que la del 33% que en su momento proyectó Guzmán para este año, que vamos a estar entre el 95 y el 100%. Entonces dicen, como estamos planteando números concretos y reales y posibles en el presupuesto, queremos ser sinceros y decir, sí, la inflación el año que viene no va a ser muy baja, va a ser 60%, pero va a ser menor que la del 2022. ¿Cómo logramos eso? Ordenemos la macro y recién ahí vamos a empezar. Claro, pero mientras tanto la gente sigue teniendo hambre, los alimentos suben de precio y tenemos las millones de manifestaciones que vemos todos los días en la calle con justo razón. El gobierno está tratando de plantear un rumbo. Lo de ayer de Rubinstein fue bastante claro. Lo que pasa es que todo lo que planteó Rubinstein ayer, recordamos, ayer Rubinstein, después de Massa, habló en la Cámara de Diputados Viceministro de Economía. Es el viceministro de Economía, un hombre que había sido nombrado, después fue puesto en el freezer por haber escrito cosas en contra de Cristina. Y ayer creo que fue la primera aparición pública que tuvo Rubinstein, en donde explicó cuáles serían los grandes lineamientos económicos. Cuando uno escucha a Rubinstein, está en todo opuesto, más allá de los tweets que hoy lanzó, en todo está opuesto a la doctrina de Cristina Kirchner. La pregunta es cómo pueden llegar a gobernar cuando de nuevo, están opuestos en absolutamente todo. ¿Qué margen le va a dar Cristina Kirchner a ese discurso que escuchamos ayer en la Cámara de Diputados? Hasta ayer, Cristina Kirchner venía callada, permitiendo que Sergio Massa maneje el Ministerio de Economía. La primera vez que sale de la agenda que tenía. Y la primera vez que sale, y la primera vez que vemos un quiebre dentro de esta suerte de tregua que se había logrado dentro del Frente de Todos, donde Alberto cumple una función un poco más protocolar. El presidente se ocupa de cuestiones internacionales, como ir a Naciones Unidas y demás. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, está en sus cuestiones y Sergio Massa se ocupa de ordenar la macroeconomía. Ayer fue la primera vez que ella sale un poco a criticar porque es como que no puedo militar esto, no puedo no aclarar que aquellos sectores que son mis votantes la están pasando mal. Ayer, cuando hace 48 horas el ministro de Economía elige comunicar ese fragmento donde él dice, sepan las empresas, que sepa el gremio que si esto no se resuelve en las próximas 24 horas, abro la importación. Eso hizo mucho ruido dentro del gobierno, planteando, bueno, ¿de qué lado nos vamos a poner en una discusión paritaria? Y ahí tampoco es que el kirchnerismo se puede ver sorprendido por la reacción de Massa. No, Massa nunca ocultó dónde se paraba dentro del peronismo. Y a partir de ahí se generó una consecuencia que era por lo bajo, porque la verdad que nadie del kirchnerismo salía a cuestionar lo que había hecho Sergio Massa. Quizás el único fue Pablo Moyano, que se había puesto al lado del gremio, que encima amagó con romper con la CGT. Y ayer me parece que cuando la vicepresidenta lanza esto y empieza a pedir alguna acción distinta en el tema control de alimentos, abre una puerta y se juega otra estrategia. Insisto con algo, sigue siendo el mismo gobierno del 2019. Las caras son las mismas.
tendrán otro rol. Sigue siendo el mismo gobierno con las mismas internas y los mismos desacuerdos. Fíjate una cosa, Ramón, importante. En el marco de la negociación con el tema de los neumáticos, en el kirchnerismo te diría que están más molestos con Claudio Moroni, o por lo menos se dejó entrever y echaron a correr rumores, incluso de la posibilidad de que el presidente le pidiera la renuncia. Se lo preguntaron hoy a Gabriela Cerruti en la conferencia de prensa a los colegas, salió a decir que no, que de ninguna manera, pero estas versiones circularon desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner. Pablo, te pregunto a vos. Mira, ahora, si quieres una consulta sobre Moroni y Alberto Fernández. Esto es lo que ustedes anticipaban. Ayer, 7:17. Exacto. Cristina Fernández, marcamos la hora porque es clave para entender cómo se fue dando esta crisis interna de todo lo que estamos viendo en la calle. El INDEC publica hoy datos sobre el descenso de pobreza, 37,3 a 36,5, es casi imperceptible, lamentablemente, en el primer semestre del 2022. Sin embargo, en el mismo periodo la indigencia aumentó del 8,2 al 8,8%. Esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos, y ahí plantea la vicepresidenta: está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad. El Ministerio de Economía, Sergio Massa, ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector, y al mismo tiempo diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. Entonces, ¿qué tenemos que pensar acá, Pablo? Son dos más cosas. Controles y este famoso proyecto que decía Di Tulio de El bono para indigentes, que es algo en lo que está trabajando ya el Ministerio de Economía. Hay alguna posibilidad de que se anuncie algo en los próximos días de un bono de emergencia. Algunos le dicen el IFE 5, otros dicen no, IFE no, eso es un mal recuerdo, es algo que ya tiene que estar en el pasado. Lo cierto es que están trabajando en un bono de emergencia, y la otra cosa es el control de precios, que es algo en lo que el masismo, Sergio Massa, siempre estuvo en contra. Exacto. Y ayer Rubinstein, incluso creo que lo dice también, lo plantea en el hilo de tweets, también plantea los controles de precios o la baja de los precios o que los precios se estabilizan. No tiene que ser vía controles de precios, tiene que ser vía la posibilidad de que las empresas estén en un marco ordenado. Bueno, parate ahí. Son dos contrastes, ¿no? Esto que vos marcás, Pablo, para que del otro lado entiendan, no es un conflicto de qué piensa Massa de la elección y qué piensa Cristina, es qué hacemos con este problema que no podemos resolver, y es la inflación. Cande, vos me mencionabas esto, viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y en una suerte de respuesta a la vice por lo que había dicho. Sale hoy públicamente, inexplicablemente, a mi humilde entender, Gabriel Rubinstein a poner en una serie de tweets algo que ya aclaró ayer cuando presentó el proyecto de presupuesto junto al ministro Sergio Massa. Entonces le aclara a Cristina Fernández, como que le contesta, le dice: hasta que no logremos la unificación cambiaria, es decir, que el dólar oficial, que hoy está a 141, 142, se una con la cotización del dólar blue, que hoy está cerca de los 290 pesos, habrá cierto desorden y márgenes empresariales más altos que los normales. Pero unificar el mercado de cambios sin robusto superávit fiscal primario y casi sin reservas luce demasiado riesgoso. El norte, dentro de 3 años, debería ser ese, dice Gabriel Rubinstein. Aclara un poco lo que la macroeconomía está planteando, es correcto lo que desde el ministerio vienen diciendo. Bien. Sin embargo, no se entiende por qué sale a decirlo después del tuit de la vicepresidenta. El exceso de demanda agregada, claramente le está contestando, porque ella dice que hay un aumento de precios de oferta. Él le dice: el exceso de demanda agregada que provoca el déficit fiscal seguirá impulsando una alta inflación. Actuando sobre la inercia y sobre márgenes, bajando brecha cambiaria, acuerdos y otras acciones, podremos bajar el IPC del 90 al 60. Solo un primer paso. Bien. A ver, esto que estamos contándote con Candelaria, para entender, tenés un conflicto, tenés un problema que no lo podés resolver. En la teoría, en la cuestión de fondo y demás, ¿qué hacer con este problema? Y ahí están las dos estrategias que tiene un sector y otro sector de un gobierno que arrancó loteado y sigue loteado. Esto que ves de fondo se dispara en distintos problemas puntuales. Al tema neumáticos le vamos a sumar uno más. Se van a empezar a reproducir, va a ser inevitable esto. Y es el tema de las garrafas. ¿Qué está pasando con el sector del gas? Va a haber una reunión con el gobierno, porque hay un conflicto en puerta que arrancó primero en Tucumán y se está desplegando a todo el país, y te lo vamos a hacer entender con personas idóneas al sector. A ver, tenemos por un lado Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentina de Gas Licuado, y por el otro lado está Mario Labia, secretario gremial de Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles. Arranco con vos, Pedro, gracias a los dos por estar, para que me cuentes, resumime
en la mayor brevedad posible que puedas, el conflicto y qué puede pasar hoy con la reunión con el gobierno. Bueno, primero empiezo por el final. La reunión con el gobierno de hoy se postergó para el 12 de octubre, así que ahora estamos en una instancia de diálogo para tratar de llegar a esa reunión del 12 con algún tipo de acuerdo. Ok. Lo que nosotros tenemos es un acuerdo paritario que arranca el 1 de mayo, finaliza a fin de abril, y en ese acuerdo paritario nosotros acordamos un 30% de incremento en varios tramos, el último se cumple ahora a fin de septiembre, más un bono de 25.000 pesos, Bien. cosa que se está cumpliendo, y habíamos en el acuerdo fijado una fecha de negociación de octubre para empezar a ver cómo seguíamos para el trimestre o el semestre que sigue hacia adelante. Perfecto. Aceptamos negociar antes de esa fecha porque somos conscientes que la inflación es muy alta y tenemos que dialogar de ese tema. Lamentablemente, en el acuerdo que nosotros básicamente planteamos un monto que el sindicato consideró que era escaso, nosotros planteamos un 70% de incremento, el sindicato pide un 80% y además un par de puntos que tienen que ver con modificar el convenio que funciona hace 11 años y que nosotros entendemos que no es ni el momento ni la urgencia ahora de tratar ese tema. Y bueno, y eso desencadenó en un paro de plantas el lunes, que después el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria y acá estamos intentando ver si podemos llegar en estos 15 días que nos quedan para tratar de llegar a un acuerdo. Antes de hacerte una consulta a vos, Mario, brevemente otra para Pedro. El Ministerio de Trabajo, por lo que vos estás contando, está actuando como un árbitro que mira la mesa de negociación. Siempre insistió Moroni que el Estado tiene que hacer eso. Conciliación obligatoria y que sigan negociando. La pregunta que nos hacemos los periodistas acá es, ¿y si esto termina como los neumáticos? Sí, lamentablemente es una posibilidad que existe. Digamos que si no se llega a un acuerdo termina mal, en el sentido de que se puede llegar a paralizar la actividad. Eso es una realidad. Lamentablemente también para la gente que nos escucha, este es un sector muy importante porque hay 20 millones de argentinos que dependen de gas licuado de petróleo, no solo en el envasado, que hay 4 provincias que dependen exclusivamente como combustible gaseoso con el gas envasado, pero también con el gas a granel, no solamente industrias, comercios, criaderos de pollos, también hay hospitales, hay escuelas, es decir, hay una gran población, una gran parte de la población argentina que depende de este combustible, por lo tanto... ¿Y por qué pasaron? No es por sacarle importancia al tema de los neumáticos, ¿no? No, Pedro, está clarísimo. Lo nuestro realmente es realmente trascendental, ¿no? ¿Por qué postergaron la reunión, entonces? No, a ver, la reunión la postergamos de común acuerdo con Mario para tratar de en estos días intentar llegar a un diálogo para llegar a la reunión del 12 con algún tipo de principio de acuerdo, y eso es en lo que estamos hablando. También, si me permitís, quiero contextualizar, esto no tiene que ver los trabajadores, pero sí toda la industria. Nosotros estamos transitando un esquema de precios que tienen que ser autorizados por la Secretaría de Energía, que vienen siendo totalmente deficitarios. Nosotros estamos, no de ahora, ya desde el gobierno anterior, esto se arrancó con precios muy atrasados. El gobierno actual, mejor dicho, la actual administración ha prometido actualizar esto, pero nosotros estamos trabajando a pérdida operativa y además, y repito, no tiene nada que ver con el tema de los trabajadores, pero lo contextualizo. Está bien. Además, estamos con un no pago de una asistencia económica transitoria que el gobierno nos debe desde febrero-marzo de este año, que para que tengas una idea equivale a la masa salarial mensual. Pedro, hacemos un punto ahí. Que quiero preguntarle a Mario. Entiendo esto que marcás, este contexto es fundamental para entenderlo. Mario, ahora, del otro lado, ¿qué es lo que están viendo? Y sobre todo, saber, a ver hasta dónde se puede estirar una negociación antes de que el conflicto sea ya frente a frente, que ojalá que no suceda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Un gusto hablar con ustedes. La verdad que nosotros hemos iniciado una medida de acción directa dispuesta por los cuerpos orgánicos de nuestra federación el día lunes 26 y que, como bien se decía recién, tenemos por delante una conciliación obligatoria por un plazo de 15 días que ha establecido el Ministerio de Trabajo y que rápidamente nosotros salimos a cumplir, como lo hemos hecho siempre como organización sindical. Ahora, los datos que ustedes mismos están mostrando son preocupantes, digamos, y nos llevan
a una virulenta inflación que está devorando los salarios permanentemente. Sí. Acá se ha hablado de una recomposición salarial de 70 puntos que está ofreciendo el sector empresario, cuando todos sabemos que esos niveles para el tiempo de la paritaria que tenemos nosotros, que va desde el 1 de mayo de 2022 al 30 de abril del 2023, va a superar holgadamente ese número. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es pedir en este momento una recomposición salarial con una cláusula de revisión para que más o menos tengamos niveles de recuperación de los salarios acorde a lo que nos está pasando. Y con respecto al convenio colectivo de trabajo, cabe recordar que hace más de 12 años que nosotros no tenemos la posibilidad de mover capítulos convencionales que también tienen que ver con la recuperación del salario del trabajador, y esto a lo que se niega sistemáticamente el sector empresario, en este caso la Cámara Empresaria. Miren, nosotros de este lado no aspiramos a ninguna negociación que tenga que ver con terminar con hechos violentos como lo que ustedes señalaban recién, todo lo contrario. Si precisamente estamos dando señales para que de alguna manera podamos establecer un canal de diálogo, no solo las partes en cuestión, sino también que intervenga esa pata importante, como recién se señalaba, que es la Secretaría de Energía, a través del Ministerio de Economía, porque depende de ahí la Secretaría de Energía, pero tenemos que ser capaces de encontrar los vehículos, Mario, que nos lleven a ver, está perfecto cómo planteas el problema. Hay una discusión que esperemos el 12, si les parece, vamos a ir hablando con el correr de la negociación y que se llegue a un acuerdo. Esto que ustedes están planteando del gas se va reproduciendo. Mario, gracias por el tiempo. Pedro también, gracias a los dos por el testimonio y por explicarnos cómo va este problema del gas. Bueno, muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes. Bueno, fíjate, ¿no? Te contamos un problema, una paritaria. Estás viendo exactamente lo mismo. Una negociación que no cierra y que se reabre producto de la inflación. Son trabajadores formales. Del otro lado está lo que te contábamos al principio. Cifras de pobreza, de indigencia. Y acá te vas ya al último escalón. La indigencia lamentablemente creció. Alcanzó el 8,8%. Tenemos 36,5% de argentinos que están debajo de la línea de la pobreza. Y ese número, lamentablemente, se empieza a volver estructural. Vamos a hablar con Agustín Salvia, que es director del Observatorio Social de la UCA, para que nos pueda explicar un poquito más. Ahora lo vamos a conectar. Estos datos de pobreza, Cande Wino, que él... 17 lo esperaba millones de personas. A ver, si estamos hablando, cuando decimos los porcentajes, no tomamos dimensión de cuánta gente estamos hablando. Hablamos de 17 millones de personas que son pobres. 17 millones de personas que son pobres y 4 millones y pico de personas que son indigentes. Es decir, que no pueden alimentarse como se debe todos los días. Bien. Agustín, estás en contacto. ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Ahora sí. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por esperarnos. Primera aproximación al dato. Entiendo que no te debe haber sorprendido, pero ¿qué análisis hace de lo que estamos viendo? A ver, hay un dato de coyuntura y hay un dato más estratégico, estructural o más importante para la sociedad. A ver. El dato de coyuntura es el que discutimos cuando vemos un punto más, un punto menos, cuando se tuitea un dato u otro. El dato de coyuntura en realidad hay que desmistificarlo. El 36,5% esconde dos realidades. Esconde el verano electoral, la primavera electoral de fines del año pasado y en un primer trimestre de este año muy bueno en materia de crecimiento económico, arrastrando el 10% de crecimiento del PBI, recuperación de los empleos post-pandemia, expansión o recuperación de los trabajos tanto de la economía formal como multiplicación de la economía informal, caída de la tasa de desempleo, inflación alta, pero relativamente moderada en términos de su promedio histórico de los últimos años, y eso marca la pírrica, pobre, mejor medida que hemos tenido en los últimos años después del 2017, de aproximadamente 34% de población en situación de pobreza y 8% de indigencia. Te estoy hablando del primer trimestre del 2022, no el promedio. Sí.
Sí. Porque el promedio del segundo semestre da 36,5, pero eso significa que el segundo trimestre del año ya tuvo 9% de indigencia y tuvo 38% de pobreza. Ahora, Agustín... Y el tercer trimestre, el que estamos transitando hoy, agotados ya las capacidades de la burbuja pre-post electoral, de reactivación, de shock económico, de consumo, el tercer trimestre la tendencia es obviamente al aumento. Cercano al 9-10% de indigencia, seguramente cercano al 40% de clarísimo, pobreza. Clarísimo. ¿Bueno? Cuando hablamos de pobreza estamos hablando siempre de pobreza por ingresos. Ustedes miden esta famosa pobreza también multidimensional. ¿Qué podemos observar sobre esta pobreza multidimensional teniendo en cuenta estos números que presentó ayer el INDEC? Bien, hay aspectos que se deterioran cuando hay crisis económicas o estructurales con los ingresos. Por mucho que baje la pobreza por ingresos, eso no significa que los hogares puedan invertir más en su salud, en su educación, en su hábitat, sus condiciones de vida más generales. Entonces, cuando uno analiza la pobreza multidimensional, lo que tiene es que en realidad viene creciendo. En varias dimensiones. Viene creciendo porque la pobreza por ingresos es alta y eso deteriora las condiciones de vida de la población. No se accede a medicamentos, no se accede a un médico, los chicos de secundaria dejan de estudiar, la vivienda se convierte en una vivienda hacinada, no se pudo hacer el baño dentro de la vivienda, por lo tanto no hay instalaciones sanitarias, no hay conexión de cloacas. Bueno, un conjunto de... la basura se deposita en las esquinas y en los barrios, en las calles de los barrios y nadie la recoge. Bien, todo esto está ocurriendo en los lugares más pobres, porque paralelamente no es que ha dejado de haber inversión del sector público en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida. De hecho, ha habido una muy fuerte inversión en los últimos 2 años en materia de obra pública, de inversión en infraestructura, que ha tenido un impacto muy positivo. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que nunca una política pública de inversión en infraestructura es buena en sí misma si al mismo tiempo la población no lo puede incorporar a su estándar de vida. Es decir, me pueden poner la cloaca frente a mi vereda, pero si yo no tengo plata para invertir y hacer la conexión, no tengo servicio sanitario. ¿Bien? Entonces, y si eso no está ocurriendo es porque la capacidad de ahorro de los hogares de clases medias bajas o populares están muy afectadas por la inflación, pero más abajo de eso, no solo por la inflación, sino por la falta de trabajo pleno, por la falta de una demanda de trabajo de la pequeña y mediana empresa que dinamice. No se está creando empleo formal en la Argentina. Agustín. El único empleo que está creciendo es el informal de cuenta propia, vendedores ambulantes, limpiavidrios o recolectores de residuos o reciclados. Uno de los datos más tremendos del informe de ayer del INDEC tiene que ver con los menores, ¿no? Porque 5 de cada 10 chicos menores de 14 años viven en hogares pobres. O sea, la mitad de los chicos de Argentina, de menores de 14 años, viven en casas pobres. ¿Cuál es la solución en lo inmediato en este terreno? Porque el gobierno habla de un bono para los sectores más indigentes, se evalúa tal vez quitarle el IVA a algunos alimentos o negociar fuertemente una canasta básica de alimentos para poder bajar los precios. Pero eso, ¿alcanza para ir lentamente sacando a esos chicos de la pobreza? No. A ver, estamos hablando de políticas de coyuntura que alivian el agravamiento de una situación. Como dijimos, la mejor situación que tenemos es la que estamos hablando, 17, lo has dicho vos, 17 millones de pobres, dentro de los cuales son 4 millones y algo de indigentes. Eso es lo mejor que hemos logrado en este contexto. Lo que viene este año es peor. Esperemos que el año que viene pueda haber otro programa. Hoy por hoy lo único que se puede hacer, en realidad habría que empezar por estabilizar las variables macroeconómicas con mayor radicalidad, pero bueno, yo supongo que eso va a ocurrir el año que viene por un año electoral porque es conveniente que ocurra. Pero más allá de que pase o no pase, necesitamos estabilizarla, bajar la inflación. En ese contexto, sin duda, no va a haber creación de empleo.
y lo que único que respalda a la población indigente, no a las clases medias bajas que van a seguir cayendo en la pobreza, lo único que respalda a la población más pobre son aumentar los programas sociales. Sí. Bueno, es que ahí... Y eso tampoco es una solución estructural, es solo para aliviar y mantener la paz social. Eso es para... Bueno, eso último, Agustín, es para mantener la paz social, por eso cada vez que, supongo te pasará, que alguien te dice, bueno, ¿y qué se hace con los planes? Y cuando uno ve los números de la pobreza y la indigencia, decís, mirá, vos tocas esto, entendemos que la bronca le idea que está mirando al otro lado y labura 12 horas y gana 40.000 pesos y decís, y a ese tipo le está dando un plan y es una generación que no trabaja y que no sabe lo que es el día a día del laburo. Y por el otro lado decís, mirá, si eso no se lo das, el hijo directamente no va a comer. Y esto explota, no hay otra. Es una olla a presión. Esas son las contradicciones de una Argentina fragmentada que efectivamente produce ese tipo de desigualdades. Un colectivero, un trabajador en comercio, en servicios, en gastronomía, labura 12 horas por día, obtiene un ingreso que no le alcanza para salir de la pobreza, no puede invertir en mejor educación y salud para su familia, y al mismo tiempo lo que tenés es sectores marginados que eventualmente reciben programas sociales, obtienen salarios de mínima, no quiere decir que los alcancen a esos niveles formales, de ninguna manera. pero tienen salarios más o menos regulares, y esos siguen siendo los privilegiados, porque por otra parte tenés otros 3 o 4 millones de personas que todavía ni siquiera reciben eso que reciben los programas sociales. Exacto. Entonces, la Argentina tiene una falla estructural que no resuelve con más programas sociales ni con más universidades. Sí, no, es que lo que vos graficaste son 3 capas. Una es indigencia absoluta sin asistencia. La segunda es indigencia con asistencia y la tercera es una nueva capa de trabajador que cae en la pobreza a pesar de dejar, como te digo, todo su día yendo a trabajar y son 3 capas. Exactamente. Y la Argentina tenía la primera hace 20 años, 30 años, acumuló la segunda, no la resolvió y hoy tiene la tercera. Bien. Y esa es la Argentina que tenemos, una Argentina que se empobrece estructuralmente sin que nadie diga, paremos la pelota. Tal cual. Si todo esto ha producido todo esto, si todas estas políticas que hemos venido manteniendo, todas las discusiones ideológicas ridículas que existen, han producido esto, bueno, ¿qué cosa nueva hay que intervenir, hay que generar? Y yo soy consciente de que la clase dirigente, los intelectuales de la clase dirigente saben qué es lo que hay que hacer. Y sin dudas. Nada más que nadie se atreve a hacerlo porque implica transformaciones estructurales en un país agotado, hundido, empobrecido. Para eso se necesita valentía y patriotismo. Agustín. Y ese patriotismo y esa valentía no surge de la clase dirigente todavía. Yo creo que está agotado el proceso. Creo que lo que se viene va a ser mejor. Ojalá. Soy optimista. Ojalá. Pero ¿por qué va a ser mejor? Porque hemos llegado a estar en un piso muy hundido. Porque la verdad esto no da para más. Bueno, una última pregunta. Sí, Agustín, quería una última consulta. ¿Nos podrás precisar un poco cómo estamos en el conurbano bonaerense, que es la zona más caliente? Porque los números del INDEC en ese sentido no son del todo claros. Sí, no, peor. Una aclaración. Si uno tuviese que... A ver, la mediada fina bajó un poquito la pobreza con respecto al semestre pasado. Solo eso ocurrió porque ocurrió en el interior del país. Si uno mira el Gran Buenos Aires, no cambió nada. ¿De cuándo está la pobreza en el Gran Buenos Aires hoy? Hoy la pobreza en el Gran Buenos Aires está en el 42% en el conurbano. ¿Y en menores? La indigencia está en el 12%. Brutal. ¿Y en menores? Brutal. No, pero por arriba del 50, 60%, 55%. ¿60% en menores en el conurbano? No, 55%. No tengo acá la medida. No, exacta, está bien. Pero lo que estamos hablando es que ya superó el 42%, pero no, lo superó en el promedio del primer semestre. Es decir, que el segundo trimestre va a ser peor. Por 45% de pobreza. Qué bárbaro. Y que este trimestre está cercano entre el 45 y el 50. Agustín, gracias por el tiempo, por habernos esperado y por las explicaciones. Fuiste muy claro. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias. Bien, a ver, para que entiendas el hilo de lo que te estamos contando, que no es un país con distintos bloques. Fuimos a la cuestión de fondo, arrancamos contándote el conflicto en la calle, que es esa coyuntura que marcaba
Agustín se habla recién. Con estos números el conflicto va a estar. La tensión, policías, manifestantes, la avenida 9 de Julio con acampe, cortada, imposible. La bronca de un lado, el tipo que tiene que trabajar en la ciudad de Buenos Aires y todos los días tiene que convivir con eso y ve que no hay solución. Del otro lado, esa persona asistida que elige si almuerza o que cena. Después te explicamos, más allá de esos niveles de urgencia, se presenta un presupuesto con ajuste, siempre recordando que hay acá un acuerdo que se firmó con organismos internacionales que son un corset para la política económica de la actual gestión. Y con esa cuestión de fondo hay otros niveles de conflictos de trabajadores como ahora está pasando y te estamos adelantando con el tema del gas. Y después los números más urgentes, que son esta pobreza y esta indigencia, que son, a ver, es Argentina que los que tenemos trabajo intentamos no ver todos los días para no caer en una muy fuerte depresión de lo que se vive socialmente, pero ahí está, y cada tanto el INDEC nos lo recuerda y nos marca, ese es el punto. Después hay otros conflictos que se están dando hoy en la Argentina. Y hay uno que parecía que ya estaba llegando a una solución después de muchos años, que es la famosa ley de humedales. Toda la gente que vive en el litoral, también en algunos casos en la ciudad de Buenos Aires, es un humo irrespirable. San Pedro, Varadero, Ramallo, Rosario. Bueno, todo eso que se está viviendo no solo pasa por esa quema de humedales, sino que también hay lo que llaman los humedales del norte, donde hay negocios con el litio. Toda esta situación de crisis económica hace que los gobernadores digan, ley de humedales no. La verdad que el medio ambiente dejarlo para la próxima generación. Obviamente la urgencia es ahora. Pero en el Congreso que no avance nada porque yo necesito explotar el litio y el negocio agropecuario. Por eso es que ayer a última hora todos los jefes de bloque, no hubo grieta, pidieron, danos un ratito más para hablar de esto, levantar la sesión en comisiones que iba a haber hoy. Bueno, ley de humedales cajoneada producto de esta emergencia económica. Y se empieza a dar un conflicto que es entre habitantes de una ciudad que trabajan de otra cosa y quieren respirar y habitantes de esa misma ciudad o de una ciudad vecina que soportan ese humo porque necesitan ese trabajo del sector agropecuario. Uno de esos puntos se da entre Victoria y Rosario. Y ahí está Joana Don para contarnos qué es lo que está pasando ahora. Joana, buenos días, ¿cómo andamos? Ramón, muy buenas tardes para todos. Estamos en este momento en el puente Rosario Victoria, en donde hay muchísima concentración de gente, oriunda de Entre Ríos, también de Rosario, la provincia de Santa Fe. Particularmente el 80% de ellos... Pues... Bueno, fíjate, esa imagen que te marca Joana, ahora vamos a recuperar... Sí, Joana, te escucho. ¿Me escuchás? Dale. Y también integrantes de la sociedad rural de Rosario y también representante de la sociedad rural de Victoria. Estamos con Soledad, representante de la sociedad rural de Rosario, y me parece importante preguntarte, Soledad, ¿por qué no la ley de humedales? En realidad es porque no se está teniendo en cuenta a las personas, no se está teniendo a la parte social y económica. Desde ya que todos queremos cuidar el medio ambiente, pero tenemos que tener en cuenta que hay una comunidad islera que vive de hace generaciones en esta zona y que tienen que ser contemplados, que han sido atropellados y avasallados por los incendios, tanto como ha sido arrasada la naturaleza en este humedal, pero también las familias y los animales, los están corriendo con el fuego. Y en realidad lo que estamos solicitando es que se cumplan las leyes vigentes que existen hace años y hoy no se están cumpliendo. Por eso se lo solicitamos, tanto al gobierno... Ramón, hemos hablado con... Sí. Bueno, ahí lo vamos a recuperar. Supuesto, sí. Pero me parece que ya quedaba claro, ¿no, Bueno, acá lo que se está planteando. Acá hay ahora hay un conflicto. sector agropecuario que dice, para un momentito, la ley ya es clara ahora. Sí, acá hay un conflicto muy claro, por supuesto, en lo que ha pasado en los últimos meses y, bueno, también pasa en otros momentos, en otros años pasó. El tema de las quemas de terrenos en la zona de los humedales es muy grave. Acá hay una tensión entre la protección del medio ambiente y lo que es la producción, en este caso, agropecuaria, ¿no? Donde en un país que tiene los índices de pobreza que acabamos de contar, claramente se necesita poder tener un desarrollo de un sector agropecuario que hoy es el diamante que tiene la Argentina para poder impulsar su crecimiento junto a otros sectores como la energía, mientras se avanza en alguna otra cuestión. A ver. Ahora, mientras vos regulás, también le podés poner un pie sobre la cabeza a este sector que necesite ese crecimiento. A ver, Joana, volvemos a ver si lo podemos retomar para que sigamos con la entrevista. A ver, dale.
Sí, ¿quiénes creen ustedes? Porque la verdad que, Ramón, mientras estamos haciendo toda la cobertura de lo que pasa como ciudadanos, también la pregunta principal es ¿quiénes son los responsables de estos incendios que se generan en la isla? Creemos que hay responsables que a su vez están forzando un proyecto de ley de humedales. Esa es la realidad. Porque el proyecto oficial en realidad es altamente restrictivo y está limitando todo tipo de actividad en todos los sentidos y de infraestructura. Cuando en realidad lo que necesitamos es desarrollo y no se está contemplando en absoluto las personas que habitan y trabajan en toda esta zona. Y no solamente en este humedal, sino en los humedales de todo el país. No se está considerando que tenemos arroceras, que tenemos todos los cordones verdes suburbanos, que tenemos valles de frutas y verduras, que a su vez, obviamente que tenemos producción de litio, tenemos los mallines en la Patagonia, tenemos muchísima gente en nuestro país que vive y trabaja en los humedales y desde ya cuidando el medio ambiente, que es la prioridad número 1, con la bandera de las buenas prácticas. Pero bueno, no se está contemplando y por eso hacemos un llamado de atención. Ramón, te escucha Soledad, si querés tener retorno. Dale, gracias, Joana. Soledad, ¿qué tal? Ramón Indart. ¿Dónde está el punto medio quizás para encontrar una solución entre que el poblador de San Pedro, de Ramallo, de Rosario, de muchos pueblos en nuestro país, diga, frenen con la quema porque no puedo respirar? Y quizás es ese trabajador que también está en la cadena de producción del sector agropecuario y no es un ambientalista, simplemente dice, no puedo respirar. No vamos a poder, lamentablemente. Te cuento, Ramón. No vamos a poder. Gracias, Joana. Gracias, Soledad. Se corta constantemente. Igual el mensaje quedó claro de lo que estaban planteando. De un lado, con el tema ambientalista, lo contaba Maxi ayer, y hoy este sector, el sector agropecuario, que dice, momentito, con la ley actual lo podemos solucionar. Para hacer lo que pasó en las últimas horas, hoy a las 10 de la mañana estaba previsto que se reúna un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, encabezado por la Comisión de Recursos Naturales, donde a las 10 de la mañana se iba a firmar dictamen. Finalmente, con la firma de los jefes de bloque del oficialismo y de Juntos por el Cambio, más algún bloque minoritario también, se le pidió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que posponga ese plenario de comisiones para poder citar a los gobernadores, escuchar la posición de los gobernadores, que son un actor clave en toda esta disputa, para poder avanzar en un dictamen conjunto que permita, que lo que te decía antes, regular la cuestión ambiental, pero a la vez no ponerle un pie sobre la cabeza a un sector muy importante de la economía. Bueno, el debate queda abierto. Bien, 2 minutos nos separan de las 2 de la tarde, 17:03 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te vamos contando distintas situaciones que van pasando en el país. Hace 58 minutos exactos comenzó una reunión clave en este conflicto de neumáticos. Primero era gremio y empresas. El Estado estaba mirando, Morón y el ministro de Trabajo observaba como un árbitro. La cosa se complicó. De golpe las empresas dijeron, ¿saben qué? Esto no hay solución. Paramos la producción, no hay ningún problema. Y empezó la consecuencia, como una escalada. Primero Ford, después Toyota. No hay acuerdo, sigue el conflicto. En una reunión que esperemos, para todos, hoy tenga un final feliz. Raúl Amil es presidente de AFAC, Autoparte, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, y está en comunicación con nosotros. Raúl, buenas tardes. Ramón Indart te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿alguna expectativa para lo que puede pasar? Entiendo que estamos todos esperando que salga de ahí una suerte de fumata blanca, y entiendo también que ustedes en su sector de esta cadena están en un punto casi de no retorno. ¿Cómo es la situación ahora? Mirá, como bien lo decías, hay 2 fábricas de autos que están paradas. Y realmente nos preocupa mucho porque esto no solo es un impacto sobre las 3 empresas fabricantes de neumáticos argentinas, sino es un impacto sobre toda la cadena de valor, ¿no? O sea, de persistir esta situación, seguramente esto va a afectar el empleo. Nosotros vemos que la posición del sindicato ha sido muy intransigente, con medidas violentas como bloqueo de acceso a las plantas, y entendemos que no se puede negociar en esas condiciones. Nosotros negociamos permanentemente con los demás sindicatos que son mayoritarios en la industria automotriz y en toda la cadena de valor, como ESMATA, WOM, Sindicato Plástico, y sin embargo nunca llegamos a este tipo de cosas, ¿no? Porque nos sentamos la parte con vocación de negociar, discutimos y terminamos siempre llegando a acuerdos, ¿no? Porque todos somos conscientes de hay que defender las 2 partes, ¿no? Hay que defender la empresa para que pueda seguir produciendo
y generando puestos de trabajo, y hay que defender el ingreso de la gente, con lo cual siempre se ve un acuerdo. Acá estamos muy preocupados por la extensión del conflicto y ya lo que está generando. Raúl, ayer hablábamos con el presidente de la empresa Fiat, le preguntábamos su opinión respecto de la posibilidad, ojalá que no, pero si el conflicto se extiende, esta posibilidad que barajó el gobierno de autorizar la importación de neumáticos como una solución para evitar que se detenga la producción. ¿Ustedes creen que es una solución que permite transitar durante algún tiempo las conversaciones que se necesiten para destrabar este conflicto o realmente lo ven como algo que es más bien un elemento de negociación pero es difícil de poner en práctica? Yo lo veo como un gesto de buena voluntad del gobierno de tratar de tener una acción directa que mejore, pero esto solucionaría por ahí algunas necesidades del mercado de reposición, que es importante, porque si hoy querés ir a comprar un neumático porque lo rompiste o tuviste algún problema, es muy difícil o lo tenés que pagar a un precio muy elevado por el tema de la escasez. Pero entendemos que la solución es abriendo las fábricas y volviendo a producir normalmente mientras se produce la negociación, ¿no? Y ojalá llegue a un acuerdo, pero la negociación tiene que ser con las fábricas abiertas. Sí. Wino, vos tenías un dato. A ver, ahora seguimos, Raúl, pero agregamos una información de Pablo Winocourt. Sí, una noticia de último momento. En este momento todavía no comenzó la reunión por los neumáticos. Estaba planteada para las 2 de la tarde. No comenzó, está retrasada la reunión. ¿Por qué se retrasó? Y esa es la noticia. ¿Por qué? Porque hubo un encuentro previo. Un encuentro previo para tratar de destrabar este conflicto que ya lleva 36. Esta va a ser la reunión 36. Están tratando de llegar de manera unificada a esta reunión importante que se va a dar ahora en minutos. Hubo 4 personas que se juntaron para ver cómo se destraba. ¿Quiénes son esas personas? Y mirá los nombres. A ver. Julio Vitovelo, secretario general de la Presidencia, por Bien. Alberto Fernández, metiéndose directamente a través de su mano derecha en este conflicto. Crespo. Sí, del gremio. El del gremio. Tutna. Alejandro Crespo, el titular del gremio de los neumáticos. Claudio Moroni, ministro de Trabajo. Bien. De manera remota, no estuvo presencialmente. Y atención, Pablo Moyano. Ahí está. Pablo Moyano también interviniendo en este conflicto. Por lo tanto, la pata de Alberto Fernández, con el Ministerio de Trabajo también interviniendo, Pablo Moyano y Alejandro Crespo, el jefe del sindicato del neumático. A partir de esta reunión, ¿es posible que cuando se junten en esta reunión que tenía que ser a las 2 de la tarde y que finalmente está postergada, haya algún tipo de acercamiento? No te quiero decir acuerdo. Pablo, el dato que vos traes es fundamental. Porque acá lo que estás marcando es esta reunión que iba a comenzar, que la verdad venía muy trabada. Vos lo que estás diciendo es, se sentaron, uno remoto, fue Claudio Moroni, bien, pero la mano derecha del presidente, el ministro de Trabajo, el gremio y Pablo Moyano, que fue el único de la CGT que se había puesto del lado del gremio, que después amagó con romper y que producto de esta crisis el presidente lo recibió ayer a la noche. Recordemos exactamente, algo muy importante. Ayer cenaron Pablo Moyano y otros dirigentes del Frente Sindical, cenaron con Alberto Fernández. Por lo tanto, no es raro que la mano derecha de Alberto Fernández, Julio Vitovelo, haya participado en esta reunión con Pablo Moyano y con el jefe de los gremios de los neumáticos. Bien, bien. Bueno, es el dato del día. A ver, para entender, voy a ir del otro lado. Tantos problemas se están mostrando y me decís que este es el dato del día. Y esto destraba un conflicto. Ojalá, la reunión no empezó, pero podría destrabar un conflicto que se hizo lamentablemente nacional e internacional. Porque empezó ya con comunicados ayer del Sindicato de Neumáticos de Brasil, por ejemplo, expresando su solidaridad con el gremio argentino por todo este conflicto. Raúl, volvemos a vos, pero bueno, había que interrumpirte, perdón, por este dato que me parecía que era fundamental. Ojalá que hoy se termine de destrabar. Hay 4 figuras de peso que finalmente dijeron, bueno, sentémonos y negociemos esto. Esperemos, Ramón, que así ocurra, porque la verdad que nos preocupa muchísimo que se ponga en juego la producción y sobre todo que se pierda la confianza ante los clientes del extranjero. La Argentina exporta más del 60% de lo que produce, con lo cual si no puede cumplir los compromisos externos, se van a buscar otra fuente de provisión. Y eso ya sí va a ser no un tema de coyuntura, sino va a ser un tema estructural para la industria. Sí, bien. Bueno, Raúl, gracias por el tiempo, por las explicaciones. Ojalá que la jornada de hoy termine distinto a la de ayer y veremos cómo sigue. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón, a ustedes. Bien.
Volvamos a la calle. Diego de Nicolás está en la 9 de julio, esa 9 de julio intransitable ya para todos los porteños que tenemos que circular. Hay que evitar el centro prácticamente todos los días, esa es la imagen, y Diego de Nicolás está en el lugar. Diego, adelante. Sí, Ramón, imposible transitar por los carriles centrales, pero bueno, afortunadamente el Metrobús sigue funcionando. Esto ha sido un cambio importante, por lo menos para aquellos pasajeros que utilizan el transporte público y con esta cantidad de líneas que pasan por la 9 de julio. Bueno, a esta hora hay que decir que la protesta continúa, que no se ha movido nada, que las conversaciones con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social están absolutamente interrumpidas y que las organizaciones piqueteras tienen previsto realizar a las 6 de la tarde una nueva asamblea para definir cuál es el plan de acción de aquí a futuro. En principio, hay algunos dirigentes que dicen que podrían levantar a las 6 de la tarde esta medida y ya lanzar un nuevo plan de lucha a partir de la semana que viene. Hay otros que dicen que no, que quizás en la asamblea se decida extender un poco más esto, pero creeríamos a esta hora que prevalece la primera opción, que sería a las 6 de la tarde poner un punto final o puntos suspensivos, levantar la protesta y ver cómo se sigue en adelante. Así que ese es el panorama, la gente continúa aquí, la protesta continúa, el Metrobús andando y los carriles de la 9 de julio centrales absolutamente cortados. Perfecto. Diego, gracias. Cualquier cosa volvemos a tomar contacto en la avenida 9 de julio. Bien, vamos a ir ahora a una brevísima tanda. Ya son las 2 de la tarde, 7 minutos en la Argentina. Después de la tanda vamos a meternos con el tema combustibles. Atención, porque ahí hay otro conflicto en puerta. Estamos hablando otra vez de aumentos. Lamentablemente no son muy buenas noticias las que te mostramos de los medios, pero es lo que pasa. Está la realidad, esto es lo que hoy está sucediendo en la Argentina. Antes... Seguimos en MMD, mañana Máximo Montenegro ya va a estar con todos ustedes. 2 de la tarde, 15 minutos en la República Argentina, con una sensación térmica de 17 grados, bastante agradable. Siempre que sea a partir de la segunda docena está agradable. Ya cuando pasa la tercera, para aquellos que les guste la ruleta, en tercera docena ya la cosa está insoportable. Con segunda estamos bien, así que se mantenga de esa manera. Bueno, te decíamos antes de la pausa, se vienen otros aumentos. Ya sé que es una mala noticia, pero te lo tenemos que contar. Y es el aumento de los combustibles, Cande. Porque a partir del 1 de octubre, Ramón, sí, empiezan de nuevo, toca que aumenten los impuestos a los combustibles. Entonces, ¿qué están planteando desde las cámaras de combustibles? Que autoricen un aumento en los precios de las naftas. ¿Qué pasa? El gobierno está evaluando si autorizarlo o no, porque sabemos perfectamente que un aumento en el precio de las naftas traslada inmediatamente a precios generales. Porque no solamente cuando tenés que cargar nafta si tenés auto, va a implicar un aumento en los precios de algunos boletos de colectivo, el transporte general, el transporte de productos para abastecernos, en fin. Totalmente. Inmediatamente se traslada a precio en general. Por lo tanto, están evaluando a ver qué pasa con eso, pero sí, toca que el 1 de octubre caiga un nuevo aumento del impuesto que se paga a los combustibles. Vos fíjate, Cande, estás diciendo que ya estaba previsto, que ahora se está viendo qué hacer para el 1 de octubre. Faltan 3 días para el 1 de octubre. Exactamente. Para que del otro lado la gente entienda también cómo se va gestionando en una situación de esta emergencia. Vamos a hablar con Gabriel Mornoroni, presidente de SECHA, una de las cámaras más importantes en materia de combustibles. Gabriel, buenas tardes. Ramón Indart, Candelaria La Sota, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, se viene el aumento, va para el fin de semana. ¿Hay alguna duda de que esto se pueda llegar a implementar? ¿Cómo está el tema ahora? Bueno, lo que dice el decreto es que el 1 de octubre se deberían actualizar los impuestos a los combustibles. Eso sería aproximadamente 5 pesos para las naftas y 4 pesos para el diésel. Eso es lo que dice el decreto. Pero tengamos en cuenta que ya van varios decretos que salen de oficio, digamos, por parte del Ejecutivo y después no llega a implementarse la actualización de la carga impositiva. Hace un año que no se actualizan los impuestos de los combustibles. Y por otro lado, para aclarar, porque recién escuchaba a Candelaria que las cámaras están pidiendo una actualización del precio. Lo que lo piden son las petroleras. Nosotros somos los estacioneros que no marcamos el precio final. Entonces, por ahí está bueno aclararlo para que la gente entienda que, de hecho, nosotros no manejamos el precio de las estaciones. Es correcto, Gabriel. Aparte, una de las primeras petroleras que querría aplicar el aumento es YPF, que es la petrolera estatal. Claro. Ahora, Gabriel, y
Bien, vos marcaste ese contexto. Explicanos un poquito para bajar a tierra, para el que carga nafta todos los días, que el que carga gasoil que está en alguna localidad de nuestro país. Se fija ese precio, la petrolera lo baja, la estación lo remarca automáticamente. Vos decías, pero muchas veces no se actualiza lo impositivo. A ver, explícamelo en números. ¿De qué estamos hablando ahí? Claro, porque la ley que dice, sí, acá no se estaría respetando la ley, ¿no? La ley dice que cada 3 meses, de acuerdo al índice de precio de la inflación, se debe actualizar el impuesto a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. Sí. Entonces, nosotros, todo el año pasado y en lo que va de este año, no se actualizaron los impuestos. Entonces, los decretos de actualización cada 3 meses, pactados con el índice de precio de la inflación, aparecen porque el Ejecutivo lo hace, claro, y después se toma la decisión a último momento de que llegue a surtidor o no. Para los casos anteriores pasó lo mismo que ahora, pero no se actualizaron porque claro, no llegó a impactar en el surtidor. No sabemos si este sábado, que es 1 de octubre, van a decidir actualizar la carga impositiva. ¿Vos tenés...? Pero la realidad... Sí. No, Gabriel, ¿tenés en la memoria así fresca cuánto subió el combustible este año ya? Este año tuvimos 4 aumentos que hacen un total de un 39%. 39%. Y quiero aclarar algo, porque por ahí tenemos esa expectativa que cuando aumenta el combustible, aumenta todo. El combustible ha sido pisado todo el año pasado y este año, de hecho, este año tuvo 4 aumentos que hace un 39%, muy por debajo de lo que es la inflación. Entonces, por ahí tendríamos que darnos cuenta que el problema no es la cuestión energética o el combustible, es la inflación que es transversal, que va de gobierno en gobierno, no lo pueden solucionar y atacan a la energía, que terminamos pagándolo con inflación nosotros cuando importamos productos terminados, ese 20%, cuando tuvimos desabastecimiento hace unos meses atrás, o el gas licuado que importamos también, que a nosotros nos sobra, somos el segundo reservorio del mundo, en Vaca Muerta lo tenemos, es como si tuviéramos una mina de oro, y hace falta oro en el mundo, pero acá en Argentina la dejamos en la mina y no la sacamos. Bien. El Gabriel, tema es... Sí. Perdón que interrumpa, pero pensaba, ¿ustedes notan en las estaciones de servicio una caída en la demanda? Porque en estos últimos meses seguramente han notado un enfriamiento. Y si están notando también que hay algunas estaciones de servicio que empiezan a tener de nuevo complicaciones para poder permitir que sus clientes les paguen con tarjetas de crédito y se vuelve al efectivo o al débito. Bien, muy buena la pregunta. Nosotros tuvimos una caída de un 4%. Las estaciones de servicio seguimos con cupo. Cupo significa que no nos dan la cantidad que nosotros queremos, sino lo que la petrolera tiene asignada para nosotros. Y hay un mayor uso de tarjeta de crédito, y evidentemente eso sucede porque la gente no tiene efectivo y se va a las cuotas con la tarjeta de crédito, que bueno, que también termina distorsionando todos los precios, porque eso tiene un cargo, ¿no? Bien. Gabriel, muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. Al contrario, gracias a ustedes. Por favor, buenas tardes. Bien, vamos a cambiar brevemente de tema. Hay una novedad judicial importante porque hay un nombre también que es de la agenda política. Wino, ¿hubo una novedad? Sí, absolvieron al ex jefe... Y como te decía, noticia de último momento porque absolvieron al ex jefe del ejército, César Milani, que estaba acusado por enriquecimiento ilícito. Por unanimidad del Tribunal Oral Federal 7, desvinculó al jefe del ejército, al ex jefe del ejército, de una compra de una casa de San Isidro que presuntamente no tenía manera de justificarlo patrimonialmente. Fue el tercer juicio oral que enfrentó César Milani, en todos fue absuelto. Entonces, noticia de último momento, buena noticia para César Milani, no fue condenado por esta causa, la justicia lo absolvió. Perfecto. Y otro de los temas que también está en la agenda, lo veníamos contando de entrada, pero vos fíjate cómo fue una suerte de actualización, de modificación del mensaje, pero diciendo, ya lo dije ayer, no me quieren armar una polémica con la vicepresidenta. Y hablamos del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, Cande. Sí, porque nosotros dijimos que nos llamaba la atención
por qué Rubinstein había publicado esos tweets después del tweet que generó tanta polémica de la vicepresidenta. Y un rato después aparecieron unos nuevos tweets en la cuenta del secretario de Programación Económica o viceministro de Economía diciendo: por más que se quiera armar polémica, todo lo que publiqué hoy en Twitter ya fue dicho ayer a la tarde en el Congreso de la Nación, y además se puede acceder desde ese tweet al video donde él está dando las explicaciones, que fue la presentación que hizo. Ahí lo vemos a Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. A ver si lo podemos escuchar a Rubinstein. ¿Crees que lo escuchemos? Creo que lo tenemos. Escuchémoslo brevemente. Bueno, hay un fuerte atraso salarial porque los salarios están 20 o 25% más bajos que alguna época reciente. Es fácil decir que hay atraso cambiario porque hay una brecha del 90-100%, entonces parece evidente. Y es fácil decir que hay un atraso tarifario cuando las tarifas son 20 o 30% del costo, ¿no?, de producción. Ahora, es difícil decir que está todo atrasado al mismo tiempo, porque por un tema algebraico. Sin embargo, hay algo que sí está adelantado a nivel macro, que serían como lo que llamamos como un residuo, que básicamente serían como los márgenes brutos empresariales que han quedado altos en general. Hay que buscar la manera de ser eficiente y que los márgenes generales de las empresas vuelvan a lo que eran un par de años atrás, o 3, o 4, 5, 6, porque se han desfasado, se ha hecho una cuestión muy desordenada en ese sentido. Cande, a ver, esto es lo que está marcando Rubinstein porque es muy importante tener la cronología. Dio a conocer la pobreza, la indigencia y demás. Los tweets de la vicepresidenta 7:17 de la tarde. Los tweets, viste que hoy en la era de hoy a la redes, mañana de Gabriel si no lo tuiteás es como que no lo hiciste. Claro, si no lo tuiteás, no sabemos por qué, si tiene un community manager o si lo decidió su jefe de prensa o lo decidió él mismo, pero él subió una serie de 7 tweets hoy a la mañana que parecían que le contestaban a la vicepresidenta por lo que ella había planteado de trabajar más fuertemente en contener el aumento de alimentos y en atacar a aquellas empresas que están teniendo márgenes de ganancia mayores. Lo que pasa es que los mensajes salen en un contexto también, no podemos asociarlo. No, pero a ver, mínimo consejo de comunicación. Cuando tuitea la vicepresidenta, no importa qué funcionario seas, quédate calladito. Huele bajo. No estoy de acuerdo con eso. Hay que aplaudir. Perdón. No, aplaudir si sos kirchnerista. Ahora, si sos masista y encima venís con un hilo de tweets donde fustigabas a la vice, a Néstor Kirchner, a todo el kirchnerismo, a la cámpora, no hagan nada, Rubinstein. No hace falta. Ya está. Ya lo dijiste, pero bueno, no importa. Y ahora sale a aclarar que no fue en respuesta a la vicepresidenta, sino que él quería repetir un poco lo que dijo ayer en el Congreso de la Nación. Lo cual es absolutamente cierto, pero marca lo que hablábamos al principio, marca las diferencias que hay en el frente de todos, ¿no? O sea, marca un dirigente como Cristina Kirchner, la máxima dirigente del frente de todos, cree que el problema inflacionario y de los alimentos se resuelve de una manera y el viceministro de Economía, a cargo de la política económica, piensa totalmente diferente. Pero le contesta en público, sobre todo, ¿no? Que es lo que nos da a nosotros que explicar esto, porque él le contesta en público cuando probablemente sería más fácil levantar un teléfono y contestárselo en privado. Por eso mejor dejen el Twitter y evítenlo, se ahorran un problema de tener que salir a aclarar algo que ya dijiste. No hace falta. Vamos a una noticia de último momento, dale. Unidad piquetera amenaza con extender el acampe también en el día de hoy. Atención, esto es una noticia de último momento porque los piqueteros están denunciando que tras la represión que se dio en la autopista 25 de Mayo en las últimas horas, estarían dispuestos a extender el acampe. Recordamos, a las 18 va a haber una nueva asamblea de la unidad piquetera donde van a evaluar las medidas a seguir. Y atención, porque Unidad Piquetera denuncia la represión, esto dice el comunicado, llevada adelante por la policía de la ciudad sobre la autopista 25 de Mayo, una represión totalmente funcional a la política de ajuste del gobierno nacional y anuncia la continuidad del acampe sobre la avenida 9 de Julio frente al ministerio. No sabemos por cuánto tiempo, pero en principio anuncia continuidad de acampe. Denunciamos que tras 3 días de acampe, el ministro Zabaleta no apareció por el ministerio, no han propuesto ninguna solución a los reclamos de los desocupados. Continuamos el acampe y profundizaremos las acciones frente a esta negativa del gobierno que defiende un ajuste que condena a millones al hambre y a la miseria. Vamos por el triunfo de la lucha piquetera, la del SUTNA y la de toda la clase trabajadora. Esto anunciaron desde el polo piquetero
con una nueva asamblea que va a ser a las 18 y ahí se va a decidir si se sigue o no, pero a esta hora amenazan con seguir. Bueno, perfecto, Wino, gracias. Hay que sostener, ¿no? Un acampe tantos días. Evidentemente, el financiamiento está. Eso no falta nunca. Vamos a ir a una breve tanda. Después te vamos a contar un poco hacia dónde va hoy el Gobierno Nacional con los distintos conflictos, qué se está pensando, más allá de la urgente coyuntura. Estamos en vivo en Vicente López. Vamos al caso doble crimen de esa localidad. Martín del Río cambió su indagatoria y el traslado del hijo acusado de parricidio amplió la indagatoria. Leo Godoy está en el lugar. Leo. Ramón, hace minutos nada más terminó esta ampliación de su declaración indagatoria. Sí, aquí ha terminado y se está preparando todo para el traslado de Martín del Río. Ustedes ven allí esa camioneta que pertenece a la DDI de Vicente López y está todo dispuesto ya para que en minutos nada más ascienda esa camioneta y vuelva, sí, al lugar donde por ahora permanece detenido, que es esa DDI que recién te contaba, Ramón. Bueno, aquí ahora sabremos en minutos, cuando salga su abogada, los detalles de esta ampliación de la indagatoria, así que estamos con toda la expectativa para ver este traslado de este presunto parricida que hoy decidió ante la justicia, ante la presencia del juez de garantías, de los fiscales, ampliar lo que ya había contado en una primera instancia, porque recordemos las anteriores, Ramón, al principio sus dos presencias ante la justicia tenían que ver como testigo, no como alguien que estaba acusado de este parricidio. Bueno, aquí estamos expectantes porque en minutos nada más va a ser trasladado. Perfecto, Leo, si te parece, en cuanto veas que aparece Martín del Río, volvemos a tomar contacto con vos. Dale. Aquí esperamos. Hacemos eso. Leo Godoy y Vicente López, este doble parricidio. Martín del Río, el hijo acusado de este doble crimen en Vicente López, que está en la agenda obviamente del día. Bueno, te contábamos antes de ir a la tanda, las preguntas y sobre todo el hacia dónde va hoy el Gobierno Nacional. Después de lo que fue la última gran crisis, esa renuncia de Martín Guzmán, la llegada de Sergio Massa, el interpaz que fue Silvina Batakis, viaje a los Estados Unidos, volvió, después asumió Massa. Ayer presentó el presupuesto, dijo el ministro de Economía, primero arreglemos la macro, necesito dólares, dólar soja. Bien, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde va? Entonces, hay tres cuestiones clave para entender. En primer lugar, lo económico, lo que te decía Candelaria, inflación récord previo al año electoral. En torno, Cande, que vamos a llegar al 90% por lo menos. Seguro el 90%, algunos economistas no tan optimistas hablan de más cerca del 95% o hasta el 100%. Bueno, ir a una elección con ese nivel de inflación es perder prácticamente en primera vuelta, lo sabe el peronismo, lo sabe la oposición, por eso tanto ruido en la oposición para ordenar las internas, y por eso alguna voz del peronismo que dice, ¿por qué no borramos las PASO y por lo menos le ponemos algún obstáculo, algún palo en la rueda para que la cosa sea más complicada? Y ese número de inflación, que si bien es cierto, el costado más duro, el que nos pega a todos los empleados, los asalariados, es no me alcanza el sueldo. Bueno, la política piensa lo otro también, que es lo electoral, cómo llego a la elección con esta inflación. Lo otro, avancemos, lo otro importante es esto, que te lo anticipaba Pablo Winocur cuando hablábamos de los tweets, los mensajes y las reuniones. Una tregua muy endeble entre presidente y vice, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Bueno, algo que sabíamos que iba a pasar, pero que quizás arrancó antes de tiempo. Sí, porque volvió esta semana, estos últimos 10 días, volvió a aparecer Alberto Fernández, por ejemplo, en alguna cuestión como lo que fue esta medida del dólar soja, ¿sí? Y esta prohibición de comprar MEP para los exportadores. Bueno, fue algo que lo hizo un hombre que responde a Alberto Fernández, como es Miguel Pese. Bueno, Alberto Fernández se va metiendo en distintos conflictos. Ahora también se metió en el tema del conflicto por los neumáticos, donde dijimos, hubo una reunión de Julio Vitovelo, que es la mano derecha de Alberto Fernández, para tratar de destrabar el conflicto. La pregunta es, ¿estas intervenciones de Alberto Fernández en un tema o en otro ayudan al gobierno o lo perjudican? Bueno, hay una sensación de el presidente despertó después de haber entendido que quedaba en un rol secundario, digamos de canciller, que iba a los Estados Unidos, su último viaje, donde básicamente fue a poner el gancho en algunos acuerdos ya armados
por el Ministerio de Economía, es cierto, habló en la ONU, un mensaje que no se salió de lo previsto, y una vicepresidenta que también estaba con dos agendas, la judicial, están los alegatos en la causa de vialidad, y obviamente la intentaron asesinar el 1 de septiembre. Si alguien del otro lado no entiende que eso te modifica en lo inmediato, es no entender lo humano, lo más esencial. Bueno, esa tregua, presidente y vice, ya está bastante partida. Y lo último, que es también una pregunta hacia adelante. ¿Quién conduce la crisis del gobierno más allá de lo económico, más allá del tema, a ver, inflación, política económica, política monetaria, que eso quedó claro con la llegada de Massa, donde el gobierno dijo, bueno, basta, se lo damos a una cabeza, que esa cabeza empieza a decidir. Después hay una crisis general, social, política, de alianzas, que uno se pregunta, bueno, entonces, ¿quién conduce? ¿Quién está con la capacidad y con el poder de levantar el teléfono y decir, mirá, Pablo Moyano, no podés ni siquiera amagar a irte de la CGT? Mirá, Daer, Acuña, no pueden dejar afuera a Pablo Moyano y tienen que ordenarlo bien. Miren, no se puede jugar a romper un bloque en el Senado o en diputados. No se puede trabar una ley fundamental que necesite Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Este punto que el peronismo siempre en el poder supo manejar más fácil, porque nunca hubo una interna tal como hay ahora, donde está todo prácticamente loteado, es la pregunta de qué puede pasar, Cande, más allá de este 2022, ¿qué puede pasar en 2023? Daría la impresión que en la cotidianeidad, Ramón, de nuevo el presidente quiere aparecer, por eso lo vemos a Vito Velo, por eso el protagonismo de gente del entorno de mayor confianza del presidente ante determinadas situaciones puntuales. Ahora, en las cuestiones de fondo yo no me atrevería a decir que va a conducir el presidente. Es probable que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiera que él sea la cara visible de conducir esta crisis. Ahora, no significa que verdaderamente él la conduzca. Tal cual. Bueno, a ver, vamos a cambiar brevemente de tema. No tanto, porque vamos a ir a Brasil. El domingo hay una elección crucial. Lula frente a Jair Bolsonaro. Todo lo que pasa en Brasil repercute en la Argentina como socio comercial. Hay una información de último momento interesante, Cande, sobre Alberto Fernández y quizás el próximo presidente Lula da Silva. Muy probablemente el próximo presidente de Brasil. No sabemos si en primera vuelta, porque tiene que alcanzar el 50% de los votos Lula da Silva para poder ser electo en primera vuelta. Y las encuestas por ahora dicen que no, pero ya lo vamos a charlar a eso. Pero dio una entrevista Lula da Silva en el marco del cierre de su campaña y habló de la Argentina. Dijo: el presidente, refiriéndose a Alberto Fernández, está estancado y el hambre en la Argentina es muy alto. Alberto Fernández está estancado y cuestionó la negociación que lleva adelante, el proceso, digamos, de negociación que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que Argentina está en problemas. Una mirada bastante dura de parte de Lula da Silva. Respecto de la pobreza, se manifestó porque fue después de que se conocieran los datos de ayer de la pobreza, por eso habló del hambre en la Argentina. Lula da Silva, en el marco de su campaña, está planteando políticas muy parecidas a las que en su momento, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta, planteó aquí también. Por ejemplo, ha dicho que los brasileros tienen que volver a poder comer carne y está pensando en frenar la exportación de carnes porque dice, ¿cómo puede ser que nosotros exportemos carne y los brasileros no la puedan comer si es carne producida aquí en Brasil? Por ejemplo, para darte un dato de color. ¿Qué similitud? No, pero es tal cual. Es la similitud de lo que se ve en la región, de las desigualdades, de los números, de la pobreza y demás, que ahora en una recta final, recordemos, hoy estamos jueves, quedan 3 días y hay una elección que quizás tenga una segunda vuelta o no, veremos cómo se desarrolla el comicio en Brasil. Eleonora Gosman es periodista, está en Brasil y nos puede contar un poquito de esa recta final. Eleonora, ¿qué tal? Ramón Indar te saluda, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por esperar. Más o menos. Bueno, estaba buscando dónde fue que Lula dijo eso, porque lo digo él. Sí, ya sé dónde. Sí. Bueno, sí, ya sé dónde lo dijo, pero me parece que no es exactamente como ustedes lo han mencionado. Pero bueno, veremos más adelante. Bien. ¿Cómo se ve esa recta final? Me estaba fijando porque me parece muy importante y me llama poderosamente la atención. No está publicado en portugués. Hace 34 minutos está publicado en inglés. Bueno, y realmente no, lo veo solo en español, No quiere decir que no lo haya visto, pero me llama mucho la atención. Bien. Porque no es de Lula
hacer un comentario sobre la Argentina, cómo está el argentino de los acuerdos con la Argentina. Y menos en un momento como este. No lo veo a Lola metiéndose en una cuestión interna del país. Le digo sinceramente, porque me llaman poderosísimo el inteligente. Bien. No lo veo en portugués. ¿Cómo se vive allí, Eleonora, esa recta final? No, aclaro esto porque me parece importante. Si no, partimos de una cosa, digamos, que a mí me parece que hay que investigar un poquito más, ¿no? Bueno, ya lo aclaraste, Eleonora. Sí. No te preocupes que nosotros estamos con nuestra información y vos con la tuya. Si te parece, contanos... No, me gustaría saber de dónde salió esta información, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de la información? Bien. Para la confiabilidad o no que quieren, digamos. Bien, perfecto, Eleonora. Bueno, gracias por el tiempo. Nosotros vamos a ver cómo sigue esta recta final de las elecciones, que me parece que es interesante para entender si esto es una revancha o no, cómo se lo vive en Brasil, con estas últimas frases de Bolsonaro a un lado. No, no es ninguna revancha lo que hay acá. Lo que hay acá son dos opciones. Una opción que es la opción de derecha y luego la opción que es la opción de Lula da Silva. Acá hay un frente muy amplio que va, no te diga que es un frente que va desde la socialdemocracia brasileña hasta la izquierda brasileña, es amplísimo ese frente y que tiene como eje central la defensa de la democracia. ¿Por qué? Porque Bolsonaro representa exactamente lo contrario de eso. Bien, Eleonora, gracias por el tiempo y por las explicaciones. Veremos qué es lo que pasa. Habrá una segunda vuelta, esto se definirá en una primera. Un Brasil que vive con mucha tensión, sobre todo por posibles hechos de violencia, las frases de Bolsonaro diciendo si hay una diferencia importante, puede haber fraude, insiste con denunciar el fraude y habrá que ver qué es lo que sucede en Brasil. Esperemos que, como siempre decimos, sea en paz y se respete el orden democrático. De Brasil viajamos a los Estados Unidos, si les parece. Adrián Sá, que está en los Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos. Buenas noches. No, buenas tardes. Hola, Ramón. No, buenas tardes. 13:47 aquí en la costa este de los Estados Unidos. Tenemos una horita de diferencia por ahora con la Argentina después de noviembre. Si Biden no firma el decreto para mantener la hora, que es algo que se espera hace muchos años ya, vamos a tener 2 horas de diferencia. Pero por ahora es una sola. Bien. Lo que sí ha llegado, desgraciadamente, con y sin diferencia, es otra hora, la hora de la recesión. Desgraciadamente, a partir de hoy, en los Estados Unidos ya podemos decir que estamos en recesión técnica. ¿Por qué? Porque el indicador de la caída del Producto Bruto Interno, de todo lo que se produce en este país, para el segundo trimestre ha caído un 0,6% interanual, lo cual al cumplirse ya 2 trimestres, se llega a la conclusión de que técnicamente estamos en recesión. Las previsiones quiero decir, son de rebote, de que aumente un 0,3% en el tercer periodo, pero de todas maneras hay mucha preocupación porque ayer otra consultora muy importante que se llama Ned Davis pronosticó un 98% de posibilidades de que esta recesión sea global el año que viene, en 2023, con un escenario en donde en los distintos países del mundo occidental sobre todo va a primar la estanflación, es decir, estancamiento con inflación. Eso hizo que hoy, por ejemplo, la bolsa se desplomara, ¿no? El Dow Jones, el principal índice bursátil de aquí de los Estados Unidos, se estancó los 29.000 puntos, cayó 500 puntos. También el Nasdaq, un 3%, empujado por Apple. Un montón de problemas. Sí, Adrián. Muy feo, perdón. Lo de No, pero a ver, es esa coyuntura económica, sumado a la coyuntura política y gestual y de imagen, porque en breve, el 4 de noviembre, son las elecciones parlamentarias. Biden, ¿cuál fue el nuevo error protocolar que cometió el presidente? ¿Qué pasó? Bueno, Biden, lo hemos visto que cometió un montón de gaffes, como le llaman acá, o gafes, como se dice en otros países también, ¿no? De errores, de estar perdido, de no encontrar la salida, de saludar a gente en el aire. Bueno, ayer estaba ofreciendo un discurso la Comisión de Alimentación, Hambre y Desnutrición, una comisión importante en los Estados Unidos, y empezó
a evocar a la comisión que se encargaba de esto, una comisión parlamentaria de miembros del Parlamento de aquí de los Estados Unidos, del Congreso, y estaba buscando a quienes formaban la comisión. En un momento pregunta, ¿y dónde está Jackie? Preguntaba. ¿Y dónde está? Jackie Wolarski, que es... A ver, Jackie Adrián, está muerta, murió... Pará, porque lo que estás contando es muy fuerte. Yo te propongo que veamos juntos el material, el momento en el que sucede esto, y contame las consecuencias porque no lo puedo creer. Mirá. So many of you know so much about this as well, and you're committed. And I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie. Are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here to help make. Adrián, entonces, ya repetime. lo vimos, buscaba a Jackie. Es así. Sí. Buscaba a Jackie y Jackie se había muerto en un accidente de tránsito a principios del mes pasado, en agosto, y de hecho le iban a realizar un homenaje 2 días después en la Casa Blanca. El tema es que, bueno, fue obviamente... obviamente fue un escándalo. Inmediatamente los periodistas en la conferencia de prensa le preguntaron, no a Biden porque Biden se fue, casi no da conferencia de prensa a Biden, tratan de preservarlo justamente de otros bloopers, ¿no? Y la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, cuando le preguntaron, dijo, no, él simplemente tenía su nombre en mente. Y por esa razón lo nombró erróneamente. Claro, ¿y qué es el otro periodista? Bueno, yo también tengo en mi mente a John Lennon y murió en diciembre de 1980, no tiene nada que ver. ¿Cómo la va a buscar? ¿Qué edad tiene Biden? Bueno, fue un escándalo. 10 preguntas le hicieron. Biden tiene 79 años, va a cumplir 80 este año. Ya vimos, la verdad que una vez por semana llegan acá virales de Biden con errores de este tipo, que si uno dijera, bueno, es mi padre que está en una edad longeva y bueno, está así y es un jubilado. Ahora, estamos hablando de una persona que es casi el más poderoso del mundo. ¿Esto el estadounidense se pregunta el estado de salud de su presidente o queda en una cosa viral donde la gente se ríe y sigue su vida? Mirá, hay que decirlo, está realmente muy protegido, hay un blindaje mediático, la mayoría de las grandes cadenas que apoyaron a Biden para que llegara al poder, ¿no? La mayoría de las cadenas grandes son anti-Trump y suelen simpatizar más con el Partido Demócrata, pero al estar Trump se polarizó más todavía aquí en los Estados Unidos y prácticamente ninguna mencionó esto que estamos viendo, salvo la cadena Fox, que es opositora, y después estas pequeñas cadenas que son casi colectoras como Newsmax, que son ultra trumpistas, se hicieron un festín con esto, ¿no? Con mal gusto, desde luego, pero la verdad es que Adrián, la mayoría de las cadenas no lo mencionaron. Yo entiendo que vos lo naturalizás porque vivís ahí, pero es muy grave que grandes cadenas de medios te oculten lo que está haciendo un presidente de la nación. Estaba pensando que había una persona que murió hace un mes y la estaba buscando en el escenario. Sí, la estaba buscando para saludarla y él estaba notificado, no es que no se enteró y nadie le dijo, no, de hecho estaba programado un evento y hasta el día de hoy también periodistas de otras cadenas, aunque no se los publicaran, seguían preguntándole, ¿nos pueden explicar qué es lo que está pasando con Biden realmente? Y para la elección es por lo menos llamativo. ¿Cómo hace el Partido Demócrata con la elección con Biden? ¿Lo exponen? ¿Lo corren? ¿Muestran otras figuras? Mirá, lo están cuidando mucho. La verdad es que lo tratan de cuidar. No hay una figura dentro del Partido Demócrata, salvo hay que buscar en los extremos, ¿no? Que enseguida producen rechazo en la mayoría de la población, digamos en el electorado en general, por decirlo así, y no hay una figura de reemplazo clara porque la vicepresidenta Kamala Harris le va peor todavía en términos de bloopers, en términos de errores. Hoy, por ejemplo, está de visita en Corea del
en Corea del Norte, en Corea del Sur quiero decir, pero se refería a Kim Jong-un, el dictador, como si fuera una república democrática, o se mandó un error por el estilo también. Y también tratan de no exponerla a ella. Ella la habían puesto como una mujer joven, multirracial, sí, como la renovación del Partido Demócrata y como la presidenta de repuesto. Totalmente. Pero no, la popularidad de Kamala Harris es peor. Entonces, todavía, está más baja que la de Biden. La previa, ¿qué marca el nivel general de encuestas? ¿Se van a comer una paliza terrible con los republicanos o no? Mira, esa sería la lógica. Acá hubo una suerte de pequeña resurrección, si se quiere, inducida por los grandes medios, dado que, por ejemplo, la nafta dejó de aumentar y empezó a caer el precio del galón, y la inflación, que es la más grave en 40 años, se niveló, se estabilizó un poco. Y además lo que tratan de hacer siempre es agitar el verdadero desastre que también fue Donald Trump, claro, con la insurrección del 6 de enero. Pero ya hay una suerte, si se me permite transportar y comparar. Vieron que ahí se puso de moda el ápero Macri. Estaba pensando por parte exactamente de eso. Los macristas. Sí. Bueno, hoy hay un chiste, lástima que no se los mandé. Hay una historieta que salió en la cadena Fox, en la versión digital, donde dicen justamente, hay un burrito, el burro es el símbolo del Partido Demócrata, que dice, pero el 6 de enero, claro, que es cuando fue la toma del Capitolio. Total. Es lo mismo, a mí me llamó la atención, o sea, siempre hablan de lo mismo. Ya que hiciste el espejo Argentina-Estados Unidos, te sumo un capítulo más. Hay un Trump como Macri que dice, mirá que si esto sigue así, me juego un segundo tiempo, o los republicanos lo están dejando medio de lado. Mirá, hay una mayoría republicana, por lo menos dentro de los legisladores, que lo apoyan y hacen la vista gorda justamente de toda la investigación que hay en marcha, del proceso penal que hay en marcha por el tema de la toma del Capitolio. Claro. Y prefieren obviar eso y apoyarlo porque ven en él un líder claro. Después hay otros que apoyan al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es otra figura prominente que puede tomar las riendas del partido, ¿no? Adrián, como siempre, completísimo. Gracias por el tiempo y las explicaciones. Por favor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. La información del último momento es que continúa la acampe, esto que había adelantado Pablo Winocour aquí en MMD. Por ahora, a las 6 de la tarde va a haber una nueva asamblea y los piqueteros amenazan con continuar el acampe. Sí, amenazan con continuar el acampe, producto de lo que fue la represión en el puente de la autopista 25 de mayo. Dicen que van a seguir en el acampe. Esto es algo que se va a terminar de votar a las 18. Sí, a las 18 va a haber una nueva asamblea de unidad piquetera y en función de eso van a decidir cómo seguir. Pero en principio, lo que hasta ahora era vamos a levantar, parece ser que no es tan así. Muy bien. Bueno, Pablo, gracias. Candelaria, muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Mañana seguramente ya va a estar Máximo Montenegro con todos ustedes. Se quedan en la continuidad informativa 24 con Mariana Contartés y con Robertito Funes Ugarte. Y bueno, será hasta mañana a la 1 de la tarde cuando vuelva Máximo Montenegro con MMD. Gracias.